Muy buenos días, compañeras, buenos días, profesora. La CIPA Girardot tiene el gusto de presentarles conceptualización de las unidades didácticas. El grupo está conformado por Eliana Calderón Triana, Lady Viviana Nieto Velázquez, Sandra Milena García Guapacho y quien les habla, María Teresa Quintero Viveros. Iniciaremos con el concepto de unidades didácticas integradas. En este caso, recordemos que cuando hablamos de una unidad didáctica, hablamos de una estructura pedagógica con un orden y una secuencia de elementos. Estos lo que hacen es lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más sólido y que genere unas experiencias significativas dentro del proceso. Cuando nosotros tenemos la elaboración de una unidad didáctica, logramos una intencionalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se va desarrollando de acuerdo al proceso. Cuando hablamos de unidades didácticas integradas, desde nuestro quehacer pedagógico, hablamos de una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de ciertos elementos y contenidos. De esta manera respondemos a unos interrogantes: ¿qué, quiénes, dónde, cómo y por qué del proceso educativo? De esta manera logramos entender el qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y cómo lo vamos a evaluar dentro de criterios e instrumentos de evaluación. De esta manera entendemos que las unidades didácticas integradas se convierten en un vehículo de planificación para el docente, en donde se facilita la intervención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, entendemos que las UDI es una planificación ordenada y secuenciada de una serie de elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual englobamos diferentes elementos, objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y por ende actividades de evaluación. Buenos días, compañeras. Quien les habla, Lady Viviana Nieto Velázquez. Yo les voy a hablar lo que se desarrolla en las unidades didácticas integradas. Allí se desarrollan las competencias, los objetivos, los contenidos, las tareas, actividades y ejercicios. La metodología que tiene que ver con la organización, los recursos y los espacios. Y la evaluación. Ahora les voy a hablar de cada uno de ellos. Iniciamos con las competencias. Encontramos las competencias básicas de aprendizaje como lo son las competencias de comunicación lingüística, las competencias de matemáticas, las competencias en el conocimiento y la integración con el mundo físico, las competencias de tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística, también la competencia para aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa personal. Seguimos con los objetivos. Allí en los objetivos es lo que nosotros pretendemos que nuestros niños y niñas adquieran en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos deben de estar relacionados con los temas transversales. En la parte de los contenidos, estos deben de ser explícitos y hay contenidos de diferentes tipos como los contenidos de conceptos, los de procedimientos y los de actitudes. Estos contenidos deben tener un equilibrio y ser incorporados o tener una incorporación a los temas transversales. Continuamos hablando de las tareas, actividades y ejercicios. Estas se establecen según la secuencia de aprendizaje. Estas actividades, tareas y ejercicios van interrelacionadas.
con el fin de considerar la diversidad en el aula de clase. A su vez, pueden sufrir unas modificaciones o unos ajustes según las necesidades educativas de nuestros niños y niñas. Ahora pasamos a hablar de la metodología. Allí se incluye la organización, los recursos y los espacios. Cabe mencionar que hay diferentes recursos como son los bibliográficos, los audiovisuales, los informáticos, las diferentes visitas de personas en el aula de clases, las de salida y también cuentan con un espacio y tiempo diferente a los habituales y estos pueden ser modificables. Por último, pero no menos importante, tenemos la evaluación, la cual nos permite la valoración de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Allí se señala o se establece unos criterios y unos indicadores de valoración, en donde podemos explicar qué, cómo y cuándo se va a evaluar a nuestros niños y niñas. Esta evaluación no es solamente de proceso, sino que también de unos resultados, es conjunto. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Sandra Milena García Guapacho y hoy les expondré sobre los elementos de la UDI. Partiendo de lo expuesto por mis compañeras, les explicaré cómo en el desarrollo de una UDI se debe articular con una serie de elementos que iré desglosando en el transcurso de la exposición. Dichos elementos son 5. Primero, presentación e identificación. Esta primera parte es el encabezado de nuestra UDI. Allí aparece registrado el título que le daremos de acuerdo a la temática que se va a trabajar, el curso o los cursos que trabajarán esta área, el área o las áreas que abordarán esa temática, cuánto tiempo se tomará en realizar dicha temática y luego de ello se escribirá una breve justificación. En este momento les mostraré un ejemplo de cómo hacerlo. Segundo elemento, concreción curricular. En este apartado se especifican aquellos elementos curriculares del área que toman parte de dicha UDI. En este caso, criterios de evaluación, competencias, objetivos y contenidos. Si en el desarrollo de la UDI participan varias áreas, la concreción curricular será más extensa y tendremos que añadir a la plantilla más filas para la concreción propia de cada área. Con el ejemplo que les mostraré aquí, encontraremos la concreción curricular de Ciencias Naturales, donde aparece registrado criterios de evaluación, competencias, objetivos, contenidos respecto a esa área, y en la siguiente diapositiva está la concreción curricular de Ciencias Sociales. También podemos añadir otras áreas en las cuales querramos vincular a la temática que se va a trabajar. Tercer elemento. Transposición didáctica. Es en esta parte donde se establecen las tareas, actividades y ejercicios que se va a plantear en la UDI. Se recogen los recursos necesarios y escenarios y se especifican los procesos cognitivos que se ponen de manifiesto y la metodología de la que se hace uso en cada tarea. Sobre estos procesos cognitivos es útil basarse en la tabla de la taxonomía de Bloom, donde divide esos procesos cognitivos en 6 niveles. Ahora veamos el ejemplo de cómo realizar una transposición didáctica. Como pueden observar en el ejemplo, cada actividad tiene un nombre y los ejercicios a desarrollar van acordes a la actividad. Encontramos la metodología que se va a realizar allí, escribimos si se realiza un juego, si la actividad será individual, grupal, si se realizará un debate o una investigación. Y también se encuentran los otros ítems ya mencionados, como son dónde se va a realizar la actividad y qué recursos usaremos. Cuarto elemento, valoración de lo aprendido. Aquí se debe especificar cuál será el instrumento de evaluación. Es aquí donde vamos a evaluar el trabajo realizado por nuestros estudiantes y que nos permite conocer en qué medida han alcanzado los indicadores de logro referentes de esta UDI. Como pueden observar en el ejemplo, se establece el indicador de logro. Aquí se establece la competencia que se pretende alcanzar, por lo general la encontramos en los estándares de educación. Luego
El ejemplo nos muestra los instrumentos de evaluación a utilizar y después los niveles de desempeño que se están evaluando. El quinto elemento es la colaboración con las familias. Aquí es donde se especifica el proceso de implicación de las familias en el desarrollo de la UDI. En esta parte de la colaboración de las familias, en la parte inferior, podemos colocar también las fuentes documentables utilizadas para el desarrollo de las actividades que se establecen en la UDI. Con todo lo anteriormente expuesto podemos entender más claramente por qué las llamamos unidad didáctica integrada. Es integrada porque une los elementos del currículo, objetivos, contenidos, competencias, espacios, materiales, y los entreteje con la metodología y la evaluación, dando como resultado el qué, cómo y cuándo enseñar y el qué, cómo, cuándo evaluar. Diseños de unidades didácticas es la preparación de una clase. Es donde el docente define los contenidos, el objetivo, el material a utilizar, el entorno en donde va a realizar su actividad. También vemos que el docente tiene una función y la función más importante es lograr que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento. También podemos ver que él tiene que estar pendiente a las necesidades diversas de los estudiantes para asimismo poder dar su clase. Aquí vamos a ver los criterios para el diseño de unas unidades didácticas. El primer criterio es la definición de los objetivos. Esta nos quiere decir que a medida que se van tomando decisiones acerca de los contenidos a enseñar, se van precisando más los objetivos específicos. El siguiente criterio es para la selección de contenidos. Esta nos dice que se refiere a los conceptos, procedimientos o actitudes. Las siguientes son los criterios para organizar y secuenciar los contenidos. Esta nos habla sobre seleccionar temáticas o ideas en función de las cuales organizar los contenidos y secuenciarlos, es decir, distribuirlos en el tiempo establecido de la clase. También tenemos los criterios para la selección y secuenciación de las actividades. Esta nos quiere decir que las actividades son las que posibilitan que el estudiante acceda o adquiera un conocimiento por sí mismo. La siguiente son los criterios para la selección, secuenciación de los criterios para las actividades de evaluación. Esta es la más importante porque busca que la evaluación y la autoevaluación formativa tiene la función de motor en la evaluación o cambios de la presentación inicial. Es donde se evalúa los conocimientos del estudiante.